Gracias por visitarnos en el culto dominical de la Iglesia Bautista El Camino. Hermanos, buenos días. Gracias una vez más por acompañarnos en el culto dominical de la Iglesia Bautista El Camino. El Señor nos permite estar acá por Facebook Live, por YouTube, y allá nuestros hermanos, como todos los domingos, en Concepción de San Rafael de Heredia, están uniéndose también de una forma presencial. Así que, hermano, por favor, ponga atención a lo que el Señor tiene para usted en esta mañana. La palabra que trae el pastor es la continuación de la serie que ha venido dando. Es muy importante que usted, por favor, apunte, tome nota de lo que el pastor está dando, los versículos que él está compartiendo, porque es palabra del Señor. Y si usted quiere acompañarnos de forma presencial, le recuerdo que usted puede mandarnos un mensaje de texto para poder apartar su campo y decirnos cuántas personas lo van a estar acompañando para que usted pueda tener la oportunidad de acompañarnos, como les digo, allá en nuestra sede en San Rafael de Heredia, que será una completa bendición tenerlos por allá, y para su seguridad tenemos los protocolos del Ministerio de Salud, así que no se preocupe por esa parte. Y sin más demora, hermano, vamos a dar inicio al servicio del día de hoy, cantando al Señor, glorificando su nombre y poniendo atención a la palabra que el Señor nos va a traer. Pero antes de ir, vamos a estar leyendo el Salmo 96, versículos del 1 al 4. El Salmo 96, versículos del 1 al 4, y leo así para ustedes. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Leo nuevamente para usted. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Así que, hermano, sin más demora, vamos a dar inicio, vamos a cantar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Que Dios le bendiga. En el monte Calvario está
Buenos días. Estamos estudiando en la Biblia este tema: ¿qué hacer antes, durante y después de la tentación? Y estamos viendo cómo Jesús enfrentó al diablo. El diablo vino para tentarlo y Jesús sabía lo que tenía que hacer antes de la tentación, durante la tentación y después de la tentación. Vimos ahí en Lucas capítulo 4, el versículo 1, que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Antes de la tentación, Jesús estaba preparado, estaba lleno del Espíritu. Y aprendimos hace 15 días que para estar llenos del Espíritu tenemos que sacar un tiempo para confesar nuestro pecado a Dios, para tener comunión con Él y también para llenarnos de la Biblia. Y aquí la Biblia también dice en Lucas 4:4, Jesús respondiéndole dijo: escrito está. Ante cada tentación que le puso el diablo, Jesús tenía un versículo para enfrentar bíblicamente esa tentación. Nosotros podemos reaccionar ante la tentación o podemos responder bíblicamente. Jesús respondió bíblicamente. Y si bien nosotros tenemos que, antes de la tentación, estar llenos del Espíritu Santo, a la hora de enfrentar la tentación, como vimos hace 8 días, tenemos que dar una respuesta bíblica a cada tentación. Ahora vimos cómo Jesús sale totalmente victorioso, pero ahí no acaba la cosa. Hoy vamos a estudiar qué hacer después de la tentación. Sí, antes de la tentación, llenos del Espíritu. Durante la tentación tenemos que utilizar la palabra de Dios para enfrentar bíblicamente la tentación. Pero, ¿qué hacer después de la tentación? Y es lo que vamos a aprender esta mañana. Y en primer lugar, tenemos que ser conscientes que la tentación regresará. Algo que no nos gusta, ¿verdad? Pero es evidente. Ser conscientes que la tentación regresará. Porque tal vez decimos, bueno, gracias a Dios pude enfrentar bíblicamente X tentación. La tentación regresará. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a continuar con la historia. Después de que Jesús derrotó al diablo con la Biblia, dice Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, o sea, todo lo que él llevaba listo, el arsenal de tentaciones contra Jesús, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice? Se apartó de él. Y decimos, bueno, fantástico, ya obtuvo la victoria, pero se apartó de él por un tiempo. Sí, obtuvo la victoria, pero dice la Biblia, se apartó de él por un tiempo. Porque la tentación va a regresar. Algo con lo que tenemos que lidiar cada día que estemos en este planeta es contra la tentación. Y dice aquí, se apartó de él por un tiempo. Todos los días estamos expuestos a las tentaciones, como vimos la semana pasada, tentaciones a través de los deseos físicos, tentaciones a través de los deseos materiales, tentaciones a través de la fama, ¿verdad? Y la autoestima, en fin, tentaciones de todo tipo. Una vez que las enfrentemos, tenemos que ser conscientes que el diablo va a regresar. Y vamos a volver a enfrentar la tentación, pero hay esperanza porque ya sabemos qué hacer antes de la tentación y durante la tentación. Pero una vez que termina esa batalla, conscientes, todos los que estamos escuchando este mensaje, la tentación regresará. ¿Y cuáles son los resultados prácticos de haber tenido una victoria ante la tentación? Bueno, pues dice Lucas 4:14. Y aquí en este pasaje lo que podemos ver es que tenemos que seguir siendo llenos del Espíritu. Sí, la tentación va a regresar. Sí, pero tenemos, usted y yo, que seguir siendo llenos del Espíritu. Ah, sí, pero ser llenos del Espíritu era antes de enfrentar la tentación. Sí, una vez que terminamos de enfrentar la tentación, tenemos que seguir siendo llenos del Espíritu. Dice Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Note que dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. No volvió lleno del Espíritu. No, ahora dice que volvió en el poder del Espíritu. Y recordemos cómo estaba Jesús antes de enfrentar la tentación. Lucas 4:1 dice: Jesús lleno del Espíritu Santo.
Pero como leemos en Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Cómo fue que Jesús pasó de la llenura del Espíritu al poder del Espíritu? Bueno, pues una vez que Jesús estaba lleno del Espíritu, vino la tentación, vino la prueba. Y Jesús bíblicamente obtiene la victoria a través de la palabra de Dios. Y ya viene ese periodo de victoria. ¿Y qué sucede? De una forma natural, ya la Biblia menciona aquí en Lucas 4:14 que Jesús estaba en el poder o andaba en el poder del Espíritu. Y gracias a Dios que la llenura del Espíritu Santo es un ciclo, ¿verdad?, de bendición en el cual vamos en ascenso espiritual. Pues sí, soy lleno del Espíritu, viene la tentación, viene la victoria y estoy en el poder del Espíritu. Luego viene la tentación, viene la victoria y vuelvo a andar en el poder del Espíritu. Y así voy a seguir en un ciclo ascendente. Eso es caminar en el Espíritu. Bueno, vamos a continuar con la historia. ¿Qué más? ¿Cuáles son los resultados prácticos después de enfrentar bíblicamente la tentación? Bueno, compartir con otros lo que aprendemos de Dios. Sí, somos tentados, ¿verdad? Enfrentamos bíblicamente la tentación, pero una vez que la tentación termina, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Compartir con otros lo que aprendemos de Dios. Y vamos a ver qué hace Jesús cuando está en el poder del Espíritu. Dice Lucas 4:15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús está enseñando. Ahora ya está enseñando en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros pensamos, bueno, Jesús enseñaba porque Él era un rabino, Él era un maestro. Y es cierto, pero nosotros siempre podemos compartir con los demás lo que aprendemos de Dios. Es más, incluso lo que aprendemos de cada tentación y de cada prueba que enfrentamos. Y contarle a los demás, viera que yo he atravesado esta tentación, he estado batallando contra esta prueba, pero bíblicamente hice esto y Dios me dio la victoria. Es un momento para compartir con los demás lo que aprendemos de Dios. Y pues en nuestra iglesia la Mar nos ha estado enseñando la necesidad de todo lo que aprendemos de Dios, compartirlo con los demás. ¿Y quién lo puede compartir? Cualquier persona. Podemos compartir lo que aprendemos de Dios con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros amigos, con nuestra familia. En fin, Jesús en una forma totalmente natural, una vez que estuvo andando en el poder del Espíritu, luego de haber enfrentado al diablo y vencerlo bíblicamente, Él está compartiendo con los demás lo que aprendió de Dios. Así que a mí me parece que es una lindísima oportunidad enfrentar bíblicamente la tentación y luego compartir con otras personas de que es posible la victoria sobre la tentación. ¿Y qué más hizo Jesús? Que nos da una lección a nosotros. Y lo siguiente que aprendemos en cuanto a la vida de Jesús es congregarnos, reunirnos como iglesia local. Sí, puedo compartir con otras personas. Sí, yo entiendo que la tentación va a regresar, pero aquí Jesús se va a congregar y a reunirse con otras personas. En la sinagoga. Hoy nosotros no tenemos sinagoga. Jesucristo instituyó la iglesia local. Y vamos a ver qué es lo que dice ahí Lucas 4:16. Esto sigue en el mismo contexto de la tentación, ¿verdad? De haber enfrentado la tentación. Esto es después de él haber obtenido la victoria. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, o sea, el pueblo de él. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. O sea, Jesús, pensemos en el cuadro, él regresa ahí a Nazaret. Ahora, tal vez él podía haber dicho, bueno, yo tengo tanto poder espiritual y ya puedo vencer a quien sea, ¿verdad? Bíblicamente, que tal vez yo no necesito ir a una sinagoga para aprender nada. Pero aquí la Biblia dice que en el día de reposo entró a la sinagoga. Y noten lo que dice ese versículo, conforme a su costumbre. ¿A la costumbre de quién? De Jesús. ¿Y cuál era la costumbre de Jesús? Cuando estaba en Nazaret, iba a la sinagoga. Y esto nos enseña a nosotros
la importancia de que una vez que hemos enfrentado bíblicamente la tentación, una forma de recargarnos, ¿verdad?, es congregarnos, reunirnos como iglesia local. Y algo que nos ayuda es que en la iglesia local tenemos la oportunidad de alabar, adorar a Dios en una comunidad. Y tenemos la posibilidad de aprender en comunidad. Y tenemos la posibilidad de enseñarnos unos a otros en comunidad. Y tenemos la oportunidad de compartir sonrisas e incluso alimentos, tiempos especiales en comunidad. No desaprovechemos la oportunidad que tenemos de tener una iglesia local, en la cual podamos congregarnos, reunirnos como iglesia local. Jesús lo hacía y tal vez nosotros pensamos, si alguien podía evitar ir el día de reposo a la sinagoga era Jesús, porque él era el Hijo de Dios y conocía la palabra de Dios. Sin embargo, él entendía lo importante que era eso para su vida. Es importante congregarnos, reunirnos como iglesia local. Bueno, seguimos viendo qué hacer después de la tentación. Y es recordar de que la tentación regresa. Y por eso tenemos una oportunidad de compartir con otros lo que aprendemos de Dios. Y tenemos la oportunidad de reunirnos como familia en una iglesia local. Pero Jesús hace algo más. Y es el último paso práctico de esta mañana. Servir a Dios en la iglesia y en nuestro entorno. Sí, servir a Dios en la iglesia y en nuestro entorno. Volvamos a leer el pasaje, Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Y qué dice la Biblia? Y se levantó a leer. Esa frase es muy importante. Jesús se levantó a leer. Era una forma de servicio en la sinagoga. Hasta el día de hoy, ¿verdad? En las sinagogas judías es un honor para las personas tener la posibilidad de leer la Biblia. Es una forma de servicio. Y Jesús aquí está aportando a esa comunidad leyendo la Escritura. Estaba sirviendo. Ahora, pensemos en algo. Nazaret era un pueblo sumamente pequeño. Y era un pueblo que podríamos llamar uno de los barrios de baja sociedad, ¿verdad? De un nivel bajo socialmente y económicamente. Era un pueblo bastante pobre. Al estar también en el norte de Israel, era considerado un pueblo de gentiles, ¿verdad? Y para los judíos había cierto menosprecio, ¿verdad?, hacia los habitantes de Nazaret. Entonces vemos la humildad de Jesús. Él está en una sinagoga pequeñita, ahí en medio de la nada, una ciudad que no era Jerusalén, que era la ciudad importante. Está en una sinagoga pequeñita, pero él dice, yo voy a asistir el día de reposo a esa sinagoga. Pero no solo eso, también voy a ver qué puedo hacer. Y dice la Biblia que él se levantó para leer. No había mucha gente que pudiera leer en las sinagogas. La gente que podía leer era gente que tenía un conocimiento especial. Y Jesús dijo, bueno, pues si yo sé leer, voy a aprovechar eso para compartir el mensaje de Dios. Y yo creo que esto es un ejemplo para nosotros, de que sí, es posible enfrentar la tentación, ¿verdad? Y hemos aprendido durante este tiempo qué hacer antes de la tentación, sí, ser llenos del Espíritu Santo, confesando nuestro pecado, en comunión con Dios y llenos de la palabra de Dios. ¿Y qué hacer durante la tentación? Utilizar la Biblia, la que nuestra mente ha sido llenada de la Biblia y podemos tener un arsenal ahí para enfrentar bíblicamente la tentación. ¿Pero qué hacer después? Hoy lo vimos en una forma resumida. Ser conscientes que la tentación regresará. Y quiero hacer énfasis en los que estamos escuchando este mensaje, la tentación regresará. Es una oportunidad para crecer espiritualmente. Ya vimos, ¿verdad? Que en el punto 2, seguir siendo llenos del Espíritu. Jesús inicia siendo lleno del Espíritu en Lucas 4:1, pero en Lucas 4:14 dice que Jesús andaba en el poder del Espíritu. La tentación
es un medio de Dios también, ¿verdad? En la cual nos permite pasar de la llenura del Espíritu a andar en el poder del Espíritu. Y también vimos que otros resultados prácticos después de la tentación es compartir con otros lo que aprendemos de Dios. Cómo Dios puede sacarnos a nosotros de la tentación, cómo puede ayudarnos a Dios a nosotros en las pruebas, y podemos compartir eso con otras personas. Y también vimos que debemos congregarnos, reunirnos como iglesia local, seguir el ejemplo de Jesús. Sí, él obtuvo una gran victoria, pero él dice: voy a ir a la pequeña sinagoga en esa ciudad insignificante, y voy a ir ahí porque ahí está mi familia, están mis amigos, está la gente con la cual él se había criado. Debemos de congregarnos, reunirnos como iglesia local. Dios nos hace un llamado acá a que tenemos la oportunidad genuina de reunirnos físicamente en una iglesia local, que lo podamos hacer. Y también vimos lo que hizo Jesús. No solamente asistió a la sinagoga, sino que también él hizo lo que estaba a su alcance para servir a Dios en la sinagoga. Y precisamente esto es el último punto que vimos esta mañana: servir a Dios en la iglesia y en nuestro entorno. Siempre en las iglesias locales hay una oportunidad de servirle a Dios, pero no solamente en la iglesia. Es necesario servirle a Dios en la iglesia local, pero también Dios nos da la oportunidad siempre de estar sirviendo a otras personas en nuestro entorno. Porque recordemos que nosotros no pertenecemos a la iglesia únicamente los domingos. No, nosotros somos la iglesia local. Nosotros somos la iglesia universal de Cristo. 24/7 somos la iglesia. Y qué bueno es el domingo llegar y servirle a Dios. Es algo importante y yo le animo para que lo hagamos. Pero también es importante recordar que en el colegio, en el trabajo, en mi familia, en el vecindario, yo sigo siendo la iglesia local. Y que Dios me utilice a mí para servir con la Biblia y con los talentos míos a otras personas. Yo espero que este tiempo haya sido de mucha bendición para usted, y si Dios lo permite, nos vamos a encontrar aquí la próxima semana. Espero que Dios les bendiga y feliz domingo.